Buenas noches. Hoy le vamos a hablar acerca de los estados financieros pro forma. Se le llama pro forma porque se estiman, son estados que se hacen para fines gerenciales, estados presupuestados. Entonces vamos a ver cómo se preparan estos estados financieros básicos pro forma, que son el balance general, el estado de resultado, el estado de cambio patrimonial y el estado de flujo de efectivo. Entonces vamos a proceder a preparar primero el estado de resultados pro forma. Entonces, estos estados, como es lógico, parten primero de las unidades que se van a producir, el precio unitario de ventas, los cambios que se van a operar en el precio unitario de venta, en este caso por los efectos de la inflación. Entonces vamos a suponer que estamos estimando las unidades a vender en 50,000. Esas proyecciones se pueden hacer tanto con los datos estadísticos de la empresa como empresa que inician proyectos desde cero. Las empresas que ya han venido operando, pues como tienes informaciones estadísticas, es más fácil preparar estas estimaciones, bajo el supuesto de que lo que ocurrió 5 años atrás se entiende que debe ocurrir 5 años futuros. Y en ese sentido, pues partimos de una base de 50,000 unidades fijas que se van a producir todos los años. El precio de ventas son de 500 pesos y se van a incrementar de manera acumulativa en un 5% anual. Entonces decimos más los 500 pesos por el 5% y fijamos con signo de pesos el precio de venta. O sea, más esto por, abro un paréntesis, 1 más el 5%, cierro paréntesis. Entonces fijo con signo de peso delante de la celda que no se repite y en el medio. O sea, o hay Excel que hay computadora que lo puede fijar con F4. Entonces ya fijando esa celda del 5% que no se repite, vamos a copiar hacia adelante. Entonces ahora vamos a multiplicar las unidades a vender por el precio unitario de ventas, lo copiamos y tenemos el total de las ventas en valores. Dice que según análisis realizado, el costo de venta representa el costo de venta representa el 45% del importe de ventas. Lo que multiplicamos el 45% y fijamos esta celda del 45% para poder copiar. Ya una vez fijada, pues podemos copiar las demás celdas. Entonces ahora al total de las ventas le restamos el costo de ventas y obtenemos el resultado de las ventas brutas en ventas. A esas ventas brutas, esas utilidades brutas en ventas, le restamos los gastos operacionales, que en este caso, según el análisis que se hizo,
ascendió al 15% de las ventas netas. Fijamos la celda del 15% para poder copiar. Ahora tenemos lo que es la utilidad antes de interés, impuesto, amortización y depreciación. Del inglés, la partida del estado de flujo de efectivo, del estado de ganancias y pérdidas que produce flujo de efectivo, porque no incluye el gasto por depreciación, que no representa la salida de fondos. El gasto por depreciación, suponiendo, y esto lo podemos conseguir de una tabla de amortización o de depreciación que hicimos y que explicamos anteriormente en la evaluación financiera de proyectos. Aquí tenemos que el gasto por depreciación fueron de 3.500.000 para el año 1 y vamos a ver, aquí tenemos la tabla calculada de depreciación de los activos fijos que sufren depreciación excepto de terrenos. Entonces tenemos que el gasto por depreciación fue de 3.500.000 y fue descendiendo año tras año porque utilizamos el método de depreciación descendiente o decreciente, que es el que requiere la Dirección General de Impuestos Internos. También puede usarse de línea recta, que consiste en hacer una distribución vertical o lineal del gasto por depreciación. O sea, que cargamos a gasto la misma suma de depreciación en cada año. Entonces, este es el método decreciente y el que exige la Dirección General de Impuestos Internos. Entonces, vamos de nuevo al estado pro forma, y entonces ahora tenemos que al evitar le restamos el gasto por depreciación y obtenemos lo que es la utilidad antes de interés e impuestos, del inglés EBIT, Earning Before Interest and Tax. El EBITDA es lo mismo, Earning Before Interest, Tax, Amortization and Depreciation. El gasto de interés también hicimos una tabla aquí usando el método alemán. Hay 3 métodos para calcular el gasto de interés, o sea, 3 métodos para calcular, hacer la tabla de amortización de préstamo, que es el método francés, que es el que utiliza los bancos y que consiste en cobrar cuotas iguales, totales, pero variables en interés y capital. El método alemán consiste en cobrar cuota de capital fija y variable de interés y del total. También hay se usa el método americano que se utiliza en los Estados Unidos, que los primeros años no cargan al principal, o sea que no cobran del préstamo, del capital, pero lo cobran en el último año. Por eso lo primero, en este caso, fueron 6 años, los primeros 5 años los primeros 4 años fueron 5 años de interés, no cobraron nada de capital,
y en la última cuota cobraron el total del capital más los gastos de interés. De manera que este modelo se usa en los Estados Unidos como una forma de incentivar a los hacedores de dinero, porque el Estado se nutre de los impuestos que pagan las empresas, los negocios. Y el método alemán se usa más para fines de proyecto. Y el método francés es el que utiliza los bancos. Entonces, vamos a traer de esa amortización de préstamos el total de los préstamos. Entonces, sombreamos la columna, copiamos, entonces vamos acá y hagamos un pegado especial. En pegar, busco pegado especial, y en el pegado especial le digo que me copie los valores y que me lo transponga. Transponer significa que lo que está vertical me lo traiga horizontal. Como ustedes vieron, los gastos de interés estaban en una columna de manera vertical, pero aquí yo quiero que me lo traiga de manera horizontal. Entonces le doy valores, o sea, pegado especial, valores, y transponer. Le damos a aceptar y mírenlo como me lo trajo ya de una manera horizontal. La utilidad neta sería igual a la utilidad antes de interés e impuestos, y aquí obtengo ya la utilidad neta, o sea, el estado de resultado pro forma. Luego, aquí, la asamblea de accionistas de esta empresa decidió que de la ganancia de cada año iba a distribuir el 50% a los accionistas como dividendos, y el otro 50% lo iba a dejar como utilidad no distribuida para aumentar el capital. Entonces multiplico la ganancia por el 50%, fijo la celda del 50% con signo de peso y copio. Entonces ahora tengo la utilidad no distribuida, que sería la parte de la ganancia, que es la misma cantidad que voy a distribuir, porque es el 50%. Entonces vamos a dejar esa utilidad como no distribuida para aumentar el capital de la empresa. Aquí yo acumulo esa utilidad no distribuida, porque luego voy a preparar el balance general o estado de situación. Entonces esa partida utilidad no distribuida debe presentarse de manera acumulada. Bajo este valor en el primer año, luego a ese valor le sumo el siguiente, luego al balance anterior le sumo el siguiente para irlo acumulando, al balance anterior le sumo el siguiente, al balance anterior le sumo el siguiente, y al balance anterior le sumo el siguiente. Entonces ya tengo cómo voy a presentar esa partida en la sesión de capital en el balance general o estado de situación. Aquí vamos a presentar ahora el presupuesto de caja pro forma. El presupuesto de caja tiene que ver con el movimiento de efectivo. Entonces comienzo con las ventas, porque los ingresos van a provenir, la entrada de dinero va a provenir de los cobros de las ventas que haga la empresa. Entonces vamos a copiarlo, y aquí me dice que según la política que ha establecido la empresa, vendería a 30 días, cobraría a 30 días, a 30 días serían estos, 30 días, y esto
y la diferencia sería en el mismo año. O sea, como yo vendo a 30 días de cada año, lo único que me va a quedar por cobrar es lo que vendí en diciembre, porque ya lo que vendí hasta noviembre lo cobro en el mismo año. O sea que solamente me va a quedar un mes por cobrar. Ese mes va a ser igual a esos 30 dividido entre 365. Y la diferencia entre el 100% menos el 8% me da, vamos a decir que esto sería igual a 100 menos 100 menos el 8%, menos bien, sería igual al 92%. O sea que el 8% es lo que me va a quedar en cuenta por cobrar, y la diferencia del 100% de la venta la voy a cobrar dentro del año. Entonces, aquí, de esas ventas, yo voy a cobrar en diciembre, aquí yo no voy a cobrar nada, pero de esas ventas en enero yo voy a cobrar, del año siguiente voy a cobrar el 8%. Asimismo, de la venta anterior voy a cobrar el 8%. De la venta anterior voy a cobrar el 8%. De la venta anterior voy a cobrar el 8%. Y de la venta anterior voy a cobrar el 8%. El 8%. Entonces, lo que te está diciendo es que de esas ventas del año 1, la correspondiente al mes de diciembre la voy a cobrar en enero del año 2. De esos 27 millones de ventas del año 2, la de diciembre, que es el 8%, lo voy a cobrar en el año 3 y así sucesivamente. Pero en cada año voy a cobrar el 92%. Eso significa que de cada ventas voy a cobrar en cada año el 92%, porque el 8% se va a transferir hacia el año siguiente. Entonces, aquí ya tengo que el total de cobro por venta en el año 1 serían esto, en el año 2 serían esto, y ahí puedo ya copiar, y esos serían los ingresos por ventas. Ahora, los pagos que yo voy a realizar por compras se refiere a la partida del costo de ventas, que es donde se incluye las mercancías compradas. Entonces, el costo de ventas, en este caso, fueron esto. Lo traigo aquí abajo. Y según la política de la empresa, dice que yo voy a pagar a 20 días. Si voy a pagar a 20 días, entonces tengo que esto entre
perdón, esto entre 365 me da un 5%. Ahora, esto vamos a calcularlo. Sería 100%, ¿verdad? Menos el 5%. Eso me va a dar un 95%, lo llevo por ciento y sería esto. Entonces me dice que igualmente que de estas compras, las correspondientes al mes de diciembre la voy a pagar en enero del año siguiente. O sea, la de diciembre de cada año la voy a pagar en enero del año siguiente. Entonces, aquí yo no voy a pagar nada, pero de aquí voy a diferir, voy a tener una cuenta por pagar de un 5%. O sea que la del periodo anterior la voy a pagar el mes de diciembre, lo voy a pagar en el año siguiente. Entonces, multiplico cada una de las partidas, perdón, del año anterior por el 5%. Este por el 5%. Este por el 5%. Este por el 5%. Este anterior por el 5%. Este anterior por el 5%. Y este anterior por el 5%. Entonces, el 95% lo voy a pagar dentro del mismo año. Vamos a fijar el 95% que va a caer dentro del mismo año. Entonces ya copio y ahora tengo lo que voy a pagar de cuenta de las compras que voy a hacer. Entonces aquí voy a sacar un primer subtotal que sería el total de cobros por ventas menos el pago de compras. Entonces tengo un subtotal en efectivo de esa cantidad. Ahora voy a restar todos los gastos que tiene la empresa, que están expresados aquí en el estado de resultados. Entonces tengo que primero los gastos operativos, voy allá arriba y lo busco, gastos operativos, mírenlo ahí, lo copio hacia la derecha, busco los gastos financieros, gastos de interés. Ven acá, pero ¿qué pasó? Porque a mi entender yo copié los gastos de interés ahorita. Vamos otra vez porque yo lo había copiado. Esto, entonces copy, pegado especial, valores y transponer. Y había puesto lo que la utilidad antes de impuestos, que sería la utilidad LV menos los gastos financieros. Luego, a esa utilidad antes de impuestos le saco el impuesto sobre la renta. Parece que yo no completé el estado. Le saco el impuesto sobre la renta, fijo la celda del impuesto y ahora la ganancia antes de impuestos menos los impuestos. Bien, entonces ahora los dividendos ya está bien, el 50% de esto. Le resto a la utilidad neta los dividendos y me da la utilidad no distribuida.
Luego, esa utilidad no distribuida la acumulo. Bien, entonces, los gastos financieros, vamos a traerlo del estado de resultados de aquí arriba. Entonces, lo copiamos. Los impuestos, que es otra salida de dinero, también los copiamos. La amortización del préstamo, que eso viene de la tabla de amortización, que sería el principal, que sería este. Entonces traigo este, pero como son iguales, lo copio porque vamos a utilizar el método alemán, que consiste en amortizar sumas iguales del principal. Entonces los dividendos lo tenemos aquí arriba. Esto lo copiamos. Entonces ya tenemos, vamos ahora al subtotal 2. El subtotal 2 es igual a subtotal 1 menos todas estas partidas de gastos e impuestos y de dividendos y de amortización de préstamo. Le resto todas esas partidas y la copio hacia adelante. Entonces ahora tengo el subtotal 2. Como ustedes pueden ver, el efectivo quedó con un balance sobregirado, o sea, un balance negativo de 388.240. Pero ¿qué pasa? Que la empresa, según el ejercicio, el problema va a tener un balance inicial de 2 millones de pesos como capital de trabajo. Entonces esos 2 millones de pesos hay que iniciar con ellos. Entonces le ponemos más los 2 millones más este. Entonces vamos a acumularlo, el balance anterior más el balance siguiente, 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 el balance anterior más el balance siguiente. Entonces ya tenemos el balance final de efectivo. Entonces, acumulado ya es igual a esta misma suma, porque lo hemos ido acumulando. Sumando al balance anterior el balance siguiente. Entonces, esta sería la misma suma acumulada. Las cuentas por cobrar también yo debo acumularlas, porque también en el estado de situación esas cuentas por cobrar se presentan de manera acumulada, aunque tú vas pagando, vas cobrando lo anterior y vas pagando. De todas maneras, lo que va a quedar va a ser el 30% de las ventas de cada año. Entonces tú puedes multiplicar esto por el 8%, que es lo que va a quedar de cuenta por cobrar en cada año. Entonces acumulado, bien, acumulado quedará ese mismo 30%, porque en el mes de enero yo voy a cobrar lo del mes, en el mes de enero del año 2, en el mes de enero del año 2, yo voy a cobrar el mes de diciembre, o sea, el 8% de las ventas del año 1. O sea que siempre me va a quedar en cada año
la cuenta por cobrar del año anterior. Por eso me va a quedar siempre ese valor que es igual al 8%. La cuenta por pagar igual de las compras de cada año, yo voy a tener siempre en ese año un 5%. Lo fijo. Y ese es el valor que yo voy a tener de cuentas por pagar, porque siempre en cada año, en ese año, en el año 2, por ejemplo, yo voy a pagar lo del año 1, pero el 5% lo voy a tener por pagar en ese año, porque lo voy a pagar en el año siguiente. Entonces, la cuenta por pagar acumulada va a ser igual a esto, porque va a ser el mismo 5% de cada año, lo que voy a tener por pagar. Entonces, los préstamos por pagar, en este caso, el ejercicio dice que el préstamo que yo tomé fue de 25.200.000. Entonces yo voy a tener aquí 25.200.000 de 200.000 de entrada, pero de eso yo voy a ir pagando el valor de préstamo, que son 4.200.000. Entonces, en el primer año de esto, yo voy a pagar los 4.200.000, me van a quedar por pagar 21. Aquí, 21 menos lo que voy a pagar en el año siguiente, que son 4.200.000, y me queda esto. En el año 3, ese balance del año anterior menos lo que voy a pagar. En el año 4, el balance anterior menos lo que voy a pagar en ese año, que es la misma suma. En el año siguiente, esto menos lo que voy a pagar en este año. Y luego esto menos lo que voy a pagar en ese año ya me queda en cero. Porque en el año 0, ustedes pueden ver, 6, ya yo abono el total del préstamo. Entonces, repito, aquí van a entrar 25.200.000, pero se van a pagar 4 millones, y el balance que va a tener el préstamo por pagar van a ser esto en cada año. Cada año la cuenta préstamo por pagar va a tener esos balances. Entonces ahora vamos a preparar el estado pro forma del estado de situación, y según el perfil de esta empresa se había establecido, por ejemplo, si vamos al perfil de la empresa, se había establecido de que el total del proyecto iba a ser de 42 millones de pesos, de los cuales en terrenos, edificaciones, maquinarias, equipos, íbamos a tener esas 4 partidas, y que el capital de trabajo iba a ser de 2 millones. Entonces, ¿qué significa eso? Que la empresa en el año 0, o sea, antes de iniciar sus operaciones, va a tener estos activos fijos y esa cuenta de capital de trabajo en efectivo. Si ustedes suman estas partidas, por ejemplo, se darán cuenta que los activos fijos son de 40 millones, más 2 millones de capital de trabajo. Entonces, si vamos al estado pro forma, vamos a ver
de que en efectivo va a tener 2 millones, en activo fijo va a tener los 4 millones, los 40 millones que acabamos de explicar, no hay depreciación acumulada y el total de activos en el año 0, o sea, antes de iniciar las operaciones, van a ser de 42 millones, que sería, repito, lo que ya yo le expliqué aquí, esos 42 millones de inversión inicial. Entonces, esos serían los activos de la empresa. En cuanto al pasivo y el capital, los suplidores no tendrían nada y en préstamo por pagar tendría los 25 millones que ingresaron porque del total de la inversión de los 42 millones, mírenlo aquí, se cogió un 60% de préstamos, se tomaron préstamos por un 60%, equivalente a 25.200.000, que fue el préstamo que se hizo, y el capital propio fue de 16.800.000. O sea que los préstamos son 25.200.000 y el capital, o sea, los aportes que hicieron los accionistas fueron de 16.800.000. Entonces, mírenlo ahí, los préstamos 25.200.000 y el capital 16.800.000. Entonces, repito, el total de pasivo y capital son 42 millones, porque el total de pasivos son 25.200.000, ese sería el estado de situación inicial. Y el capital serían los aportes que hicieron los dueños, que serían 16.800.000. El pasivo más el capital da total de pasivo y capital, que cuadra con el total de activos. O sea que esos recursos que entraron como en efectivo, como capital de trabajo y como activo fijo, se financiaron 25.200.000 a través de préstamos y los accionistas aportaron 16.800.000 para adquirir esos 42 millones de activos. Entonces, con ese balance inicial cuadrado, entonces procedemos a registrar primero el efectivo. Ya ustedes ven que el efectivo allá arriba se acumuló, como iba a quedar aquí abajo. Mírenlo ahí, efectivo acumulado. Vamos a copiarlo hacia adelante. La cuenta por cobrar también la tenemos acá. Mírenla ahí, acumulada, o sea, el balance del 8% en cada año que iba a quedar como cuenta por cobrar para el año siguiente. Inventario no hay, porque no tomamos en consideración los inventarios. Y vamos a sumar ahora para calcular el activo corriente, que serían esta suma. Los activos fijos van a ser iguales. Vamos a calcular la depreciación acumulada para los activos fijos también. Entonces aquí dice que en el año 1 el gasto por depreciación fueron 3.500.000. Entonces vamos a sumarle a ese balance anterior, vamos a sumarle la del año siguiente, que serían 2.925.000. A ese balance anterior vamos a sumarle la del año actual, que serían esta. Al balance anterior vamos a sumar el gasto por depreciación de ese año, todo esto para irlo acumulando.
serían 2.091.000. A esto vamos a sumarle esta del año actual, que serían 1.789.000, y a este vamos a sumarle la del año actual, que serían 1.542.000. Entonces ya tenemos la depreciación acumulada cada año. Lo restamos y copiamos hacia adelante. Copiamos hacia adelante y tenemos que al año 6 la depreciación acumulada es el valor en libro de los activos es de 25.687.766. Entonces, el total de activos sería igual al activo corriente más el activo fijo neto. Y ya tenemos ahí el total de activos. Ahora vámonos con el pasivo. El pasivo igual, tenemos ya el pasivo, la cuenta por pagar acumulada, suplidores. Vamos a copiarlo. Los préstamos también lo tenemos ya acumulado. Aquí abajo vamos a copiarlo. Y ya vamos a sumar el pasivo corriente más el préstamo. Y ahí tenemos ya el total de pasivo. El capital va a ser la misma suma y la utilidad no distribuida va a ser también, ya la tenemos acumulada por acá arriba. Utilidad no distribuida acumulada, y copiamos. Sumamos ahora para determinar el capital contable y tenemos que el total de capital son 18 millones. Entonces sumamos el capital más el pasivo y mírenlo ahí, me tiene que dar igual al activo. 40.269.295. 40.269, copio hacia adelante y mírenlo ahí, todo me cuadra. 40 millones contra 40. 38.587, 38.587. 27.540, igual todo. Total de activo, total de pasivo y capital. Entonces, de esa manera, ya nosotros tenemos lo que sería el estado de situación o balance general pro forma. Con esto ya concluimos los estados, vamos a llamar, más importantes. El estado de resultado pro forma, el flujo de caja pro forma y el balance general pro forma. Será hasta una nueva ocasión. Muchas gracias por la atención.